¿Se va a tomar algún tipo de medida con las 55.000 viviendas vacías que a día de hoy existen ya en el núcleo de Zaragoza? Sí, 55.000 viviendas vacías, el último censo, los censos varían entre 30 y 55.000 aproximadamente. ¿Por qué? Porque jurídicamente no está definido qué es una vivienda vacía. Es decir, una vivienda vacía, normalmente cuando unas personas que viven en cualquier barrio que tienen hijos, que se van los hijos a vivir a una otra vivienda, se mueren, se queda la vivienda vacía durante 6 o 8 meses, está en proceso de venta o en proceso en definitiva, que depende del concepto, hay más o hay menos viviendas, pero hay un buen número de viviendas vacías, efectivamente. Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido lo que la ley nos permitía, que es poner incentivos para que se puedan sacar al alquiler o para que quien la saque al alquiler tenga una ventaja, que son los incentivos que podemos poner desde el punto de vista municipal. Y también poner un seguro municipal para que todas las personas que alquilan las viviendas tengan la seguridad de que el ayuntamiento con su seguro responderá de cualquier desperfecto o del cobro del alquiler, etcétera, etcétera, porque había mucho miedo a alquilarlas. Es decir, hay un servicio de alquiler en 2 líneas, uno Sociedad Municipal de Rehabilitación y otro Servicio de Juventud. La realidad demuestra que no es suficiente en absoluto. Y lo que hace falta es que en estos momentos no existe, primero, una política fiscal que favorezca a quien alquila una vivienda, es decir, desde el punto de vista, toda nuestra estructura, lo que pasa es que estoy hablando de política fiscal estatal, es decir, que estoy hablando de competencias que no son municipales y en algunos casos ni siquiera autonómicas, pero yo digo lo que nosotros tenemos en el programa y independientemente de la administración que sea. Hace falta, primero, una política fiscal que favorezca a quien alquila una vivienda y a quien va a alquilar la vivienda, es decir, al inquilino y al propietario de la vivienda. Porque si toda la política fiscal favorece a quien compra una vivienda, realmente la política de alquiler se queda muerta por muchos incentivos que le des. La segunda, que tiene que haber un marco legislativo, que lo intentó hacer Cataluña, para definir el concepto de vivienda vacía y cómo se aplican determinados parámetros después sobre esa vivienda vacía. Una vez definido ese marco jurídico que nosotros proponemos crear aquí en Aragón, se trataría de pasar a la siguiente fase, es decir, una vez que tenemos el censo de viviendas vacías, díganos en qué situación se encuentra la suya y tenemos 2 posibilidades. O la agravamos con una tasa superior porque no cumple su función social, al final la vivienda es una función social, o le aplicamos el incentivo, es decir, realmente es eso. Lo que no puede permitirse una ciudad, a medida que vaya creciendo al final, porque es un deterioro, es tener un parque de 50, de 60, de 70.000 viviendas vacías que se van deteriorando, que no forman parte del mercado social de la ciudad y que acaban creando guetos, porque por mucho que se mantengan más o menos dispersas, al final acaban creando guetos. De manera que en ese sentido, políticas fiscales, las nuestras municipales, yo creo que están claras en ese sentido, políticas fiscales generales y marco jurídico que permita hacerlo. Y por nuestra parte, o tasas que graven o incentivos que funcionen.